Bienvenidos a mi canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén pasando un día increíble, lleno de energía y cosas buenas. Y como siempre, muchísimas gracias por estar del otro lado, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad tan linda. Hoy, amigos, tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísima conversación y especulación, y que toca los corazones de muchos. Vamos a hablar sobre el actor turco, el guapísimo Burak Özçivit, y sobre una situación que honestamente nos dejó un poco desolados a todos los que seguimos su trayectoria y la de su esposa, la talentosísima Neslihan Atagül. El título lo dice todo: tristeza total, Burak Özçivit desconsolado por Neslihan Atagül en plena grabación. Y sí, amigos, vamos a sumergirnos en este tema, en esta situación delicada que rodea a esta pareja tan querida, y vamos a analizar qué fue lo que pasó, qué se sabe, qué se rumorea y sobre todo, cómo se sienten nuestros protagonistas. Antes de que empecemos y para no perdernos nada, quiero pedirles que se suscriban al canal. Es gratis, es rapidísimo y así no se perderán ningún vídeo como este. Aprovechen, denle al botoncito de suscribirse y a la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Así de fácil. Ahora sí, vamos a sumergirnos de lleno en el tema. Para los que no lo conocen, Burak Özçivit es un actor turco de renombre internacional. Lo hemos visto en series como Kara Sevda, que en español conocemos como Amor Eterno, Kurulus, Osman, y muchas otras producciones que han conquistado corazones alrededor del mundo. Es un hombre con un talento increíble, una presencia imponente y, por supuesto, un atractivo físico que lo ha convertido en uno de los hombres más deseados del mundo del espectáculo. Su carisma, su profesionalismo y su dedicación a cada personaje lo han consagrado como una figura indiscutible en la industria del entretenimiento turco. Su versatilidad, que le permite interpretar roles dramáticos, románticos y de acción con la misma maestría, lo ha convertido en un ícono cultural. Y al lado de Burak, tenemos a Neslihan Atagül. Una actriz talentosísima, con una belleza inigualable y una capacidad interpretativa que te atrapa desde el primer momento. La recordamos por su papel en Kara Sevda, donde compartió protagonismo con su esposo, y también la hemos visto en otras series y películas que han demostrado su versatilidad y su gran profesionalismo. Su mirada, capaz de transmitir emociones profundas, su entrega a cada personaje y su innata capacidad para conectar con el público la han convertido en una de las actrices más aclamadas de Turquía. Su elegancia, tanto dentro como fuera de la pantalla, la convierten en un referente de estilo y en una figura admirada por millones de personas. Burak y Neslihan son una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento turco. Su historia de amor es de cuento de hadas: se conocieron, se enamoraron, se casaron y forman una familia hermosa. Siempre han sido muy discretos con su vida privada, pero cada vez que los vemos juntos, irradian amor, complicidad y felicidad. Su conexión es palpable, su apoyo mutuo es evidente y su felicidad conjunta es un deleite para sus seguidores. Por eso, cuando supimos que algo no andaba bien, la preocupación fue inmediata. La imagen de esta pareja, siempre radiante y unida, fue empañada por una noticia que generó inquietud y, en algunos casos, tristeza. El detonante de toda esta situación fue, lamentablemente, un problema de salud que Neslihan tuvo que enfrentar. Durante la grabación de una serie, la actriz comenzó a sentirse mal, con fuertes dolores y fatiga. Tras una serie de estudios, se le diagnosticó síndrome de intestino permeable, una enfermedad que, aunque tratable, puede ser muy debilitante y requerir de un cambio drástico en el estilo de vida. Este síndrome, también conocido como leaky gut en inglés, se caracteriza por un aumento de la permeabilidad de la pared intestinal, lo que permite que sustancias nocivas, como bacterias, toxinas y alimentos no digeridos, pasen al torrente sanguíneo. Esto puede provocar una amplia gama de síntomas como fatiga, dolores abdominales, problemas digestivos, alergias alimentarias, problemas en la piel y, en casos más graves, enfermedades autoinmunes. El diagnóstico fue un duro golpe para Neslihan, quien se encontraba en el apogeo de su carrera y dedicada a su trabajo. La noticia conmocionó a todos. Imagínense estar en medio de un rodaje con la presión del trabajo, la fama y la responsabilidad de interpretar un personaje, y de repente tener que enfrentar una enfermedad. Fue un momento muy duro para Neslihan, y por supuesto, también para Burak. La noticia se extendió rápidamente por los medios de comunicación y las redes sociales, generando una ola de preocupación y solidaridad hacia la actriz. Los fans, los colegas y el público en general se volcaron en mensajes de apoyo, de
mostrando el cariño y la admiración que sienten por Neslihan. La situación puso de manifiesto la fragilidad de la salud y la importancia de cuidarse, incluso en medio de las exigencias de la vida profesional. Y aquí es donde entramos en el tema de la tristeza y el desconsuelo que el título menciona. Según fuentes cercanas, Burak ha estado muy afectado por la situación de su esposa. La ha apoyado incondicionalmente, ha estado a su lado en todo momento y se ha mostrado muy preocupado por su bienestar. La noticia de la enfermedad de Neslihan impactó profundamente a Burak, quien, además de ser su esposo, es su compañero de vida y su mayor apoyo. Su preocupación por su salud y su bienestar fue evidente desde el primer momento. Se dice que incluso ha tenido que ausentarse de algunos rodajes para poder estar con Neslihan, para acompañarla en las visitas médicas y para ayudarla a sobrellevar los efectos de la enfermedad. Ver a tu ser amado sufrir, sin poder hacer mucho más que estar a su lado, es una situación muy difícil. Y es comprensible que Burak haya estado desolado ante esta situación. El amor y el compromiso de Burak hacia Neslihan se pusieron a prueba, y demostró ser un pilar fundamental en su recuperación. Su presencia constante, su apoyo incondicional y su dedicación a su bienestar fueron cruciales para que Neslihan pudiera afrontar la enfermedad con optimismo y esperanza. Las grabaciones de la serie en la que Neslihan estaba trabajando también se vieron afectadas. La actriz tuvo que tomarse un tiempo para recuperarse, lo que generó retrasos y cambios en el guión. El equipo de producción, consciente de la situación, se mostró muy comprensivo y solidario, y le brindó todo el apoyo que necesitaba. La pausa en su trabajo fue necesaria para que Neslihan pudiera concentrarse en su salud y en el tratamiento médico. El equipo de producción, entendiendo la situación delicada, modificó los horarios de grabación y reorganizó el trabajo para facilitar la recuperación de la actriz. La solidaridad del equipo fue fundamental para que Neslihan pudiera sentirse cómoda y apoyada durante este proceso. La situación de Neslihan, por supuesto, generó muchísima preocupación entre los fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de cariño y de deseos de pronta recuperación. Todos querían saber cómo estaba, qué necesitaba y cómo podían ayudarla. El cariño de los fans fue un factor importante en la recuperación de Neslihan. Los mensajes de aliento, las muestras de afecto y los deseos de pronta recuperación le dieron fuerzas y la motivaron a seguir adelante. La comunidad de fans se unió para demostrar su apoyo incondicional a la actriz y a su esposo. Y Neslihan, siempre agradecida por el cariño de sus seguidores, no dudó en compartir su experiencia a través de sus redes sociales. Publicó mensajes explicando lo que le estaba pasando, agradeciendo el apoyo recibido y mostrando su fortaleza y su optimismo. La actitud transparente y valiente de Neslihan, al compartir su experiencia, fue muy bien recibida por sus seguidores. Sus mensajes de agradecimiento, sus reflexiones sobre la importancia de la salud y su optimismo inspiraron a muchos a cuidar de sí mismos y a valorar la vida. Su vulnerabilidad la acercó aún más a su público, fortaleciendo los lazos de cariño y admiración. Afortunadamente y gracias a un tratamiento adecuado y al apoyo incondicional de su esposo y de su familia, Neslihan ha ido mejorando. Ha cambiado su alimentación, ha adoptado un estilo de vida más saludable y ha retomado poco a poco sus actividades. El tratamiento médico junto con el apoyo emocional de su esposo y de su familia fue fundamental para la recuperación de Neslihan. La adopción de un estilo de vida más saludable, que incluyó cambios en la alimentación y en las rutinas diarias, le permitió recuperar su energía y su bienestar. La combinación de todos estos factores fue clave para que Neslihan pudiera superar la enfermedad y retomar su vida. En algunas fotos y vídeos que se han compartido en redes sociales, hemos podido ver a la pareja junta, disfrutando de momentos de ocio, paseando, sonriendo y demostrando que el amor y la unión son más fuertes que cualquier adversidad. Las imágenes de Burak y Neslihan juntos, compartiendo momentos de felicidad, fueron una muestra de esperanza para sus seguidores. Sus sonrisas, sus miradas cómplices y su cercanía demostraron que el amor y la unión son capaces de superar cualquier obstáculo. La pareja se mostró más unida que nunca, fortaleciendo los lazos que los unen y demostrando que su relación es un ejemplo de amor y compromiso. Aunque la enfermedad de Neslihan ha sido un duro golpe, también ha fortalecido su relación. Han aprendido a valorar aún más el uno al otro, a apoyarse en los momentos difíciles y a disfrutar cada instante juntos. La adversidad, en este caso, ha servido para afianzar su amor y para demostrar que son un equipo. La experiencia de enfrentar juntos la enfermedad de Neslihan ha fortalecido aún más su relación.
Han aprendido a comunicarse mejor, a apoyarse mutuamente y a valorar cada momento compartido. La adversidad les ha enseñado a apreciar la importancia del amor, la lealtad y el compromiso en una relación. Es importante destacar que si bien la situación fue delicada, hoy por hoy Neslihan se encuentra mejor. Ha logrado controlar su enfermedad y ha retomado su carrera profesional. Y Burak, siempre a su lado, continúa demostrando el gran amor que siente por ella. La recuperación de Neslihan es una buena noticia para sus seguidores. Su regreso a la actividad profesional y su participación en nuevos proyectos demuestran su fortaleza y su determinación. Burak, por su parte, sigue demostrando su amor y apoyo incondicional a su esposa, fortaleciendo la imagen de una pareja unida y comprometida. Lo que hemos aprendido de esta historia es que en la vida, las cosas no siempre son fáciles. Que a veces nos enfrentamos a situaciones difíciles que nos ponen a prueba. Pero también hemos aprendido que con amor, con apoyo y con la fuerza de la voluntad, podemos superar cualquier obstáculo. La historia de Burak y Neslihan nos enseña valiosas lecciones. Nos recuerda que la vida está llena de desafíos, pero que con amor, apoyo y perseverancia, es posible superarlos. Nos muestra la importancia de la unión familiar, la solidaridad y la valentía para afrontar las adversidades. La historia de Burak y Neslihan es un ejemplo de resiliencia, de amor verdadero y de la importancia de estar unidos en los momentos difíciles. Nos han demostrado que juntos se puede salir adelante y que el amor puede ser la fuerza que nos impulsa a seguir luchando. Su historia es un testimonio de amor incondicional, de apoyo mutuo y de la capacidad de superar las adversidades. Nos inspiran a valorar las relaciones, a cuidar nuestra salud y a luchar por nuestros sueños, sin importar los obstáculos que se presenten en el camino. Espero que este vídeo les haya gustado. He intentado resumirles la situación de la manera más completa y respetuosa posible. La intención no es generar morbo ni sensacionalismo, sino simplemente compartir esta historia y reflexionar sobre ella. Mi objetivo ha sido ofrecer una perspectiva completa y respetuosa de la situación, destacando la importancia del amor, la familia y la resiliencia. He evitado cualquier sensacionalismo y me he enfocado en resaltar la fortaleza de la pareja y su capacidad para superar las adversidades. Amigos, llegamos al final del vídeo. Hemos hablado de la tristeza de Burak Ozcivit, del problema de salud de Neslihan Atagul y de cómo, juntos, han logrado superar la adversidad. Hemos analizado los detalles de la enfermedad, el apoyo de la familia y los amigos, y la fortaleza que demostraron ambos actores. Espero que este vídeo haya sido informativo, inspirador y respetuoso con la privacidad de la pareja. Espero que les haya parecido interesante e informativo y sobre todo, que les haya llegado al corazón. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Qué les pareció la actitud de Burak? ¿Cómo ven la fortaleza de Neslihan? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus reflexiones y sus opiniones sobre la historia de Burak y Neslihan. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Ayúdenme a crecer y a seguir creando contenido que les guste y les sea útil. Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día increíble. Hasta la próxima.